Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a el estudio de esta noche. Vamos a agradecerle al Señor porque nos permite una vez más poder estar aquí para buscar de su presencia, para adorarle. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque tenemos la oportunidad de poder presentarnos delante de ti, agradeciéndote una vez más tu amor, tu fidelidad, tu gracia, Señor, el cuidado que tú tienes sobre nuestras vidas. Padre, porque no hay otra manera en la cual podemos agradecerte y queremos agradarte también. Señor, ayúdanos cada día más para depender de ti, para amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Padre, guárdalos, cúbrelos, bendícelos, protégelos. Señor, que tu amor, que tu misericordia, que tu gracia no se aparte de ninguno. Padre, bendice a cada uno, a cada una de las familias de Misión Cristiana Judá, no importando en qué lugar, en qué país estén, bendícelos. Bendice, Señor, a cada uno de los pastores, a nuestro pastor general, a cada uno de los líderes en la congregación, a cada uno de los servidores, a cada uno de los que se reúnen. Señor, gracias porque nos permites adorarte, bendecirte, Señor. Queremos, Padre, presentar algunas peticiones delante de ti. Primero, agradecerte, Señor, por la recuperación en la vida de Mónica, Señor Rodríguez Villamonte. Señor, gracias porque tú estás obrando en la restauración de su salud. Gracias, Padre, también porque guardaste, Señor, el viaje de mi madre. Señor, la llevaste con paz, con bendición, que los días que esté, que tú la guardes, que tú también la bendigas. Asimismo, oramos por nuestras hermanas Sara Lilian de Varillas, Noemí Calderón, Angie Flores, Mónica Enríquez. Padre, pon tu mano de salud sobre sus vidas. Señor, sabemos que están pasando situaciones duras, pero que ellas puedan sentir que tú estás allí, que tu mano las cura, igual que en la vida de nuestro hermano Levi Cepeda. Señor, seguimos orando para que tú hagas un milagro. Asimismo, Señor, por las peticiones especiales de nuestra hermana Jackie de Donado, Mabel Núñez. Señor, seguimos orando y agradeciéndote por la recuperación en la vida de nuestro hermano Jorge Asbun. Señor, que siga completando tu obra en su vida. Asimismo, por las peticiones especiales de nuestros hermanos Rodas Parada allá en Panamá. Señor, asimismo, por la vida y la salud de Víctor Eduardo y de Esther María. Señor, que tú los bendigas. Padre, que tú hagas tu propósito en sus vidas. Asimismo, Señor, quiero pedirte por mi hermana Leti Patiño, Señor, por este día, que tú la bendigas por un año más de vida, Señor, que tú le das. Señor, que ahí donde esté, Señor, que tú la sigas guardando, tú la sigas bendiciendo. Señor, bendícela a ella, a sus hijas, a cada uno de su familia. Señor, el ministerio donde esté, que ella sea de bendición. Padre, gracias porque nos permites esta hora abrir la Biblia, abrir las Escrituras y aprender más de ti. En el nombre de Jesús, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar en los aires. Amén y amén. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2. Vamos a estudiar el capítulo 2 de Habacuc. Mire, hay mucha información, hay mucho de dónde aprender, pero estamos casi que llevándolo para ir conociendo. Es decir, el punto es de qué habla. Necesitamos entender y conocer por qué fue escrito el libro. Muchas veces hay libros en la Biblia que no tenemos idea y tenemos años de estar en el Evangelio. Fíjese que Habacuc habla sobre la destrucción que iba a venir sobre Babilonia. ¿Por qué? Porque se volvieron injustos. Es cierto, el Señor los utilizó para castigar y destruir a los asirios. Pero también ellos se pasaron, hicieron más de lo que tenían que haber hecho. Fueron crueles, despiadados, etc. También el Señor los utilizó para corregir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel desobedeció al Señor.
fue idólatra. Entonces, y eso es apostatar contra el Señor. Entonces, había pasado mucho tiempo en el cual esto había sido muy duro para Israel. Y viene el profeta Habacuc y dice, ¿hasta cuándo? Pero fíjese que él está hablando de lo que había hecho Israel, de la idolatría, pero también de la injusticia, de un montón de situaciones en las cuales era el mismo pueblo que estaba actuando contra el mismo pueblo. Y entonces el Señor dice, voy a utilizar a Babilonia. Y van a suceder ciertas cosas, y entonces empieza una plática o una queja, si podemos hablar en algunos tonos, del Señor cuando le muestra a Habacuc y le dice, voy a ocupar a los babilonios o a los caldeos. Y Habacuc dice, pero ¿cómo es que vas a ocupar a un pueblo tan cruel? ¿Cómo es que tú vas a hacer esto? Y entonces el Señor le responde a Habacuc. Mire qué interesante, qué importante es esto. Habacuc pone como una queja. Primero se queja de la situación que está viendo Israel y después cuando le dice, voy a ocupar a los caldeos, dice, ¿cómo? A ese pueblo tan cruel, tan despiadado. El Señor le responde y en el versículo 2 vamos a ver una segunda respuesta de Jehová. Pero quiero que me acompañe vamos a leer Habacuc 2 del 1 al 5 para empezar. Ahí, como le digo, son 20 versículos, no se imagina, voy a tratar de condensarlo lo más posible para poder entender. Estoy tratando de condensar mucho. Habacuc 2 del 1 al 5. El justo por la fe vivirá. Entonces dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Oiga, Habacuc presenta una queja, ¿sí? Tocante a mi queja. Dice el versículo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Son cosas que le vamos a ir poniendo atención, más adelante lo vamos a resolver, para que corra el que leyere en ella. Repito, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí a que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Perdón, leí mal. 4 otra vez. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol a su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Aquí vemos algo muy importante. Habacuc tiene una confianza de que esta plática con el Señor iba a continuar. Fíjese que él menciona que sobre mi guarda estaré, al hablar de estar en su guardia. Es posible que solo esté diciendo que se mantendría listo para recibir el mensaje divino. Es decir, si él le preguntó al Señor, entonces, y como ya le había contestado, era profeta, el Señor le hablaba, dijo, voy a estar pendiente o listo para cuando el Señor me hable una vez más. Entonces, aquí vemos a Habacuc esperando la respuesta de Jehová. Mire qué importante es hablar al Señor y esperar que Él nos responda. Pero para eso hay que tener una comunión. Pero también, hermanos, hay que tener una vida lo más agradable posible. Hay una lucha de santificar a diario nuestras vidas.
Y el contexto sugiere que Habacuc quiere seguir el intercambio con Jehová para aclarar sus dudas, porque dice, ¿y qué he de responder tocante a mi queja? Entonces, ahí lo vamos a ver más adelante, que en el versículo 20 es donde el Señor pues corta la conversación. La palabra queja puede referirse a un reproche o corrección que sirve para impartir sabiduría. Mi queja entonces puede entenderse como la queja o el reproche que recibo. Es decir, el profeta está pensando en cómo ha de responder al reproche que podría recibir de Jehová por cuestionarlo. Recuerde que en el capítulo 1, Habacuc cuestionó a Dios. Lo vemos en el versículo 12, 1:12. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Y dice además, no moriré, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc cuestionó al Señor, y le repito una vez más, lo que vimos el jueves pasado, le cuestionó en el hecho de que, Señor, ve lo que pasa en Judá, ve la injusticia que se vive, ve todo lo malo que está pasando. El Señor le responde, voy a ocupar a los caldeos. Y él dice, ¿qué? ¿A los caldeos? No, ¿cómo vas a ocuparlos? Ellos son peores todavía, ellos son de esta y esta manera. Entonces hubo como ese reproche. Y entonces, él está pendiente de qué podría recibir de Jehová por haberlo cuestionado. Sin en cambio, a través de este intercambio, Habacuc sería instruido más en las verdades de Dios. Y después de la respuesta de Jehová en su primer lamento, Habacuc expresa este segundo, en el que expone su falta de comprensión de los caminos de Dios. Habacuc expone que no entiende cómo es que el Señor va a actuar de esta manera. Y fíjese que yo creo que a cuántos de nosotros nos ha acontecido esto. Muchas veces no podemos comprender lo que el Señor va a hacer. Él sí, porque Él tiene el dominio de todas las cosas. Muchas veces para nosotros es muy difícil comprender esto. Muy difícil. ¿Cómo es posible que Dios iba a ocupar a una nación tan perversa y tan cruel para castigar a Judá? Pero lo vimos el jueves pasado, en el cual está la ley, en el cual decía que si ellos no obedecían al Señor, iba a venir un azote de 7 veces más fuerte. El Señor ya se los había dicho a Israel. ¿Escucharon? No. ¿Hicieron caso? No. Entonces, dice el versículo 2, la segunda respuesta del Señor es desde el versículo 2 hasta el versículo 20, es casi todo el capítulo 2, la respuesta que el Señor le da. Y Jehová me respondió, estoy en el 2, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Entonces, fíjese que el Señor aquí no reprende a Habacuc por este reproche o por esta queja. Más bien, Él le da una revelación acerca del futuro. Porque es verdad que si lo hablamos en términos humanos, es muy osado reprocharle al Señor. Pero ahora le da una respuesta porque le está diciendo, ¿cómo es posible que vas a ocupar al imperio babilónico para traer corrección a Judá? Pero ahora le habla acerca del destino del imperio babilónico. Oiga, mire cómo son las cosas. Le está diciendo, sí, lo voy a ocupar a esto, pero no te preocupes. Yo también ya tengo cuentas o voy a pasar cuentas con Babilonia. Y aquí podemos hacer una división de entre el capítulo 2 al 20, hacemos esta división del 2 al 6, en la primera parte del 6,
y de la segunda parte del 6b, o podemos decirlo hasta el 20, como otra parte. ¿Por qué? Porque en la primera Jehová asegura a Habacuc de que lo que él compartirá son palabras confiables. A la luz de ellas, el creyente debe de vivir una vida de fe. Y en la segunda parte contiene una serie de ayes sarcásticos por el derrocamiento de Babilonia. Porque ahí mismo lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, estoy dando como una pequeña introducción. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Glorificarse a través de este juicio sobre este imperio que es cruel e idólatra. Amén. Ahora, vámonos con la primera parte. Hay implicaciones de la visión del futuro. Leamos del versículo 2 al versículo 6. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Mire qué importante. Fíjese que la respuesta al lamento inicial no solamente se dirigía a Habacuc, sino a todo Judá. Y esta también tendrá un alcance amplio. Amén. Un alcance amplio. Jehová pide que la visión se escriba en tablas. Vamos a ir viendo algunas cosas. En otras palabras, que fuera pública. Escribir la visión también tendría dos propósitos más. Primero, la visión que le está dando el Señor a Habacuc no era solo para él. No era para que le escribiera y años más tarde, no, era que le escribiera en tabla. Oiga, le estaba diciendo, lo que te estoy dando, escríbelas. Y ahorita vamos a ver. Por un lado, se debe de poner en tablas para que corra el que las lea. Y aquí vamos a ver algunas interpretaciones. Esta frase, una de las interpretaciones es que esta frase es que la visión sea colocado sobre una tabla tan grande que no es necesario detenerse para poder leerla al pasar por ese lugar. Es como las vallas publicitarias. Usted va en la carretera y verdad que las empresas mandan a poner sobre el freeway, sobre las calles, la avenida, unas grandes vallas. Y entonces usted no tiene que detenerse, usted desde lejos la ve. Y usted, ve, hay una publicidad, hay una oferta. Y está tan alto y está tan grande que cualquiera, no importa a la distancia, la puede ver. No tiene que acercarse, no tiene que llegar hasta el lugar, sino que como está allí, se pueden leer. Entonces, para que aquel que iba no se detuviera, sino que la leyera al pasar por el lugar. Ahora, otra opción no es entender la frase literal. Le digo, por eso hay, uno es como lo acaba de decir, y a otra sino como un modismo por leer rápidamente, que fuera algo que se comprendiera. Ambos casos, la meta es que lo escrito sea legible y fácil de captar. Seguramente esto sería una gran noticia, una noticia grata para Habacuc, ¿verdad? Hasta este punto en el diálogo, el profeta ha tenido esas dudas, porque él decía, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible aquello? Ahora, él y la nación podrían entender la voluntad divina más claramente.
Entonces se debe mencionar que este verbo leer en hebreo, que es kara, pero es Q-A-R-A, también puede significar proclamar. En aquella época se leía en voz alta. El que las lea, entonces, podría traducirse el que las proclame o el heraldo. Entonces, ¿quién es un heraldo? Para ir entendiendo, ¿verdad? El heraldo correría, la función correría para anunciar la visión al pueblo. El heraldo es que iba corriendo. Ejemplos, Esther 3:15. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Esther, libro de Esther, está después de Nehemías, 3:15. Dice, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Mismo Esther 8, está viendo ejemplos de lo que es un heraldo, es un correo, ¿verdad? Como hoy el correo es totalmente diferente. Antes alguien tenía que correr para llevar la información o dar la noticia. Esther 8:10 dice, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos de heraldos montados en caballos veloces, procedente de los repastos reales. Versículo 14. Y los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey. Y el edicto fue dado en Susa, en capital del reino. ¿Ve? Entonces decía que era para que aquel que lo viera o para que lo pudiera anunciar. Y el heraldo podría ser el mismo profeta. Jeremías 23, 21. Jeremías 23, 21. El heraldo aún podría ser el mismo profeta. Jeremías 23, 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Zacarías 2, versículos 3 y 4. Estoy ocupando algunos para hacer referencia a lo que estamos hablando. Amén. Para poder entender a qué se está refiriendo. Zacarías 2, versículos 3 y 4. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro. Perdón, me comí... Sí, Zacarías 2, 3, 4. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ellas. Entonces solo estoy poniendo ejemplos para poder entender qué es esto de las implicaciones, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Jehová expone el segundo propósito en el versículo 3. Volviendo otra vez a Habacuc. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, las tablas, volviendo siempre con las tablas, servían como testimonio en el futuro del cumplimiento de la palabra de Jehová. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando están escritas estas tablas escritas, que normalmente eran en piedra, que permanecían y estaban puestas ahí, y todo aquel que pasaba podía verlo, y todo aquel que estaba allí podía leerlo. Ahí quedaba, podía caer agua o lluvia, sol, lo que fuera, pero eso hacía que permaneciera. Entonces,
¿Qué le está diciendo el Señor a Habacuc? Que la visión que le está dando es segura. Aunque tal vez desde la perspectiva humana ese cumplimiento pareciera dudoso o parezca dudoso, sin duda vendrá y no tardará según el punto de vista divino. ¿Por qué? Porque le está diciendo, aunque la visión o la profecía tardara aún por un tiempo, le estaba diciendo, no va a suceder ahorita. ¿Por qué no iba a suceder ahorita? Porque el Señor tiene todo bajo su control y Él tiene los tiempos. Probablemente alguien se levante contra nosotros y usted esté orando y esté orando, Señor, haz algo, haz algo, haz algo, haz algo. Y nosotros decimos, ¿cuándo? Y el Señor, Él ya sabe cómo es que va a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él dirige la historia. Esa es la diferencia muchas veces a nosotros. Él dirige la historia y la dirige como Él quiere. Entonces todos los acontecimientos tienen su tiempo asignado. Ahora puede entender, no sé cuántas veces usted había escuchado este versículo, pero tal vez no habíamos tenido un poquito más de comprensión, o tal vez sí, hablo en general, pero todos los acontecimientos tienen un tiempo asignado. Y fíjese que recuerde que está hablando de Babilonia, y uno que habla con respecto a este mensaje profético acerca de los últimos días, lo vemos en Daniel. Acompáñeme a Daniel 8. Daniel 8, versículo 19. Dios mío, qué rápido pasa el tiempo. Daniel 8:19 dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. 11:27, siempre de Daniel. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá para nada, porque el plazo aún no habrá llegado. 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, hay algo que debemos siempre entender. Todos los tiempos tienen su tiempo. Todos los acontecimientos, tienen su tiempo asignado y es Dios el que dirige la historia como Él quiere. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque Habacuc se había lamentado. ¿Y qué se lamentó? De ¿hasta cuándo? En el capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo me haces ver esto? ¿Me haces ver aquello? Entonces, pero ahora viene la respuesta de Jehová. Y en esa respuesta, él debía de esperar el fin estipulado por Dios. Ahora Habacuc Habacuc al Señor ya le había respondido a Habacuc. Con eso ya le respondió. Y ahora él tenía que esperar la respuesta. ¿Qué acontecimiento, qué situación difícil está usted viviendo? Pues debemos de tener paz en medio de la dificultad, debemos de tener paz en medio de la desesperanza, debemos de tener paz en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. Fíjese que el versículo 4, volviendo otra vez a Habacuc, probablemente es de uno de los más conocidos, donde dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece.
pero más el justo por su fe vivirá. Y fíjese que es citado 3 veces en el Nuevo Testamento. En Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Los 2 primeros escritos por el apóstol Pablo. Y muchos creen, ¿verdad? Por la riqueza del libro de los Hebreos, o a los Hebreos, que fue escrito también por el apóstol Pablo. Aunque no se conoce directamente, es decir, así con... sí fue escrito por el apóstol Pablo, pero muchos, y me voy a incluir, no significa que usted tiene que hacerlo, muchos atribuimos o creemos que fue escrito por él. Entonces, aquí observamos que Dios hace un contraste entre el orgulloso y el justo. El orgulloso, probablemente el Señor aquí está hablando de Babilonia, que se jacta de su poder, de esa arrogancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se manifestaba en el deseo insaciable de extender fronteras del imperio por medio de sus conquistas. Tenían un apetito por controlar a los pueblos. Y fíjese que es una comparación que se hace con el Seor, es decir, la muerte, donde llega a todo ser humano y nunca se sacia. Porque la muerte del Seol nunca se sacia. Siempre quieren más y más y más. Sin embargo, según el versículo 6, serán esos mismos pueblos los que harán burla del imperio cuando caiga. ¿Por qué? Porque Babilonia no iba a prosperar para siempre. Los que han sufrido de su mano se regocijarán al ver su derrocamiento. Lo que el Señor iba a hacer. Ahora, en contraste con este orgulloso está el justo. Pero, ¿qué significa por su fe vivirá? ¿A qué se refiere el verbo vivir? Lo vamos a ver, hermanos, del punto de vista con Habacuc. Amén. Una manera de interpretar la frase es que vivir significa sobrevivir a la invasión caldea. El justo, el que cree en Jehová, será protegido y preservado cuando llegue el ejército enemigo. El problema con esta opción es que los justos ya estaban padeciendo penas. Según lo relata el versículo 2 al 4 del capítulo 1, ya estaban pasando por esa situación. Por eso es que Habacuc habla y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Entonces, además, el resto de las escrituras nos indican que en la invasión el sufrimiento cayó sobre todos. Eso lo podemos ver ahí mismo, Habacuc 3, 16, 17 o segundo libro de Reyes 25, 2, 3. Muchos murieron y miles fueron llevados cautivos. Muchos murieron, lo podemos ver en el capítulo 24 del segundo libro de Reyes, como también los que fueron llevados en cautiverio. Y profetas contemporáneos a Habacuc también hablan del terrible juicio divino abarcador, ¿verdad? Podemos ver a Abdías del 10 al 14, Jeremías 4, Sofonías 1. A pesar de que la responsabilidad por la destrucción era primordialmente por sus líderes, porque recuerde que la queja de Habacuc era por los líderes, por aquellos que dirigían la nación, pero la nación entera sufriría o sufrió esto. Ahora, otra opción es que el profeta se refiere a la vida eterna. El justo es salvo por su fe. Nadie puede quitarnos la salvación que Dios nos ha dado. Y esta es una de las interpretaciones que podemos encontrar de lo que expone el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo cita a Habacuc 2:4 en 2 ocasiones, Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Entonces, para apoyar bíblicamente la verdad de que el ser humano recibe la vida eterna por medio de su fe en Dios, porque es la única manera de recibir
salvación. Mas el justo por su fe vivirá. En Habacuc podría creer era vivir a la destrucción, y probablemente Habacuc decía, bueno, el Señor va a guardar a los que son buenos y solo a los malos va a castigar. Pero vemos el ejemplo de Daniel. Daniel, igual que los otros 3 jóvenes, tenían que venir de familias honestas, de familias moralmente buenas, de familias que amaban a Dios. Lo vemos en la reacción de ellos. Y, Y él decía, bueno, el Señor va a castigar solo a los injustos, pero al final sufrieron todos. Entonces, el uso que hace el apóstol Pablo es una extensión, una profundización espiritual del mensaje del profeta, mientras que Habacuc habla desde un contexto en el cual espera un consejo concreto para esta situación abrumadora. Entonces, Habacuc ya había mencionado los justos allá, ¿verdad?, en los versículos 2 y 4 del capítulo 1. Y allí contrasta a los impíos, quienes manipulan la ley y violan a la población, con los justos. Pero ahora en el 2:4 hay otro contraste, uno entre el justo y el orgulloso. Entonces aquí lo que el texto subraya es una cualidad de vida. Además, la palabra hebrea emuná, que estamos hablando de fe, en el Antiguo Testamento tiene un significado de fidelidad, lealtad, estabilidad y permanencia. Y es la creencia en acción. Amén. Es lo que yo creo, pero en acción. ¿Por qué? Porque la fidelidad, la lealtad, la estabilidad y la permanencia se muestra en mi accionar. ¿Cómo muestro yo a alguien que soy fiel? Una acción es haciendo o siendo fiel. Acción siendo. Esa acción de ser fiel. Entonces, por lo tanto, el Señor declara que en las circunstancias, hasta que se cumpla lo que dirá a su profeta, la vida del justo debe caracterizarse por la fidelidad a Dios, por la fidelidad a su persona. El justo vivía día tras día, consecuentemente, con su ley y su voluntad. Oiga, día a día. Mira qué importante es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de las dificultades, de los problemas, de las circunstancias que se levantaran, el justo no iba a vacilar para mantener ese agrado al Señor. El justo no va a vacilar para serle fiel al Señor. El justo por la fe. El justo, aquel que es fiel al Señor, que cree en Él, que espera en Él, vivirá por la fe. Amén. Entonces, quiero avanzar porque nos está comiendo el tiempo. Yo quería exponer un poco más esto, pero yo espero que me haya dado a entender con esto que le estoy dando. ¿Por qué? Porque está muy lindo esto, y tal vez lo explicamos un poco más adelante, ¿verdad? Porque la cita que mejor refleja 2:4 es Hebreos 10:38, allá donde el autor señala que los creyentes han mantenido su testimonio a pesar del sufrimiento. ¿Dónde está eso? Hebreos 10, del 32 al 39, y nos presenta una lista de héroes para estimularnos a la constancia. Hebreos 11, del 1 hasta Hebreos 12, versículo 2. Entonces, al enfocar la fe en Dios y la vida eterna, aún Pablo
no deja de lado esa exigencia de una vida marcada continuamente por la fe. Amén. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que la salvación, fíjate, mire, y con esto quiero tal vez cerrar esta parte. La salvación que usted y yo tenemos, no puede separarse de la santificación. Amén. La salvación no puede separarse de la santificación. El justo es justo porque es salvo, ¿verdad? Amén. Porque eso es, hemos sido justificados, estamos justos. Entonces, el justo, aquel que ama al Señor y quiere serle fiel, tiene y debe de vivir una vida en santidad, una vida en consagración. Entonces, son dos cosas que no se pueden separar, porque si usted y yo creemos en Dios, de la vida eterna que Él nos ha dado, entonces debemos de manifestar esta vida nueva por completo. Amén. Entonces, ¿cuál es la exhortación que el Señor le da a Habacuc? Bueno, anima a todo el pueblo o a los justos a seguir una vida de fe a pesar de las dificultades y de los problemas que se puedan levantar. Mire, ¿verdad que no es fácil? ¿Por qué? Porque le estaba mostrando a Habacuc de que debía de confiar en sus planes soberanos y mantenerse fiel a su ley, a los estatutos. Y aunque ahora la nación pasa apenas y pasaría por tiempos peores a causa de la invasión, deben estar seguros que un día Babilonia sería derrotada. Y un ejemplo de lo que pasó es Daniel, la fidelidad de Daniel a pesar de las circunstancias. ¿Ok? Voy a tratar de condensar los ayes, porque los ayes contra Babilonia. Fíjese que en el versículo 6 dice, en la parte 2, 6, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Mire qué importante esto. Fíjese que menciona que los conquistados se lanzarán contra él. ¿Contra quién? Contra Babilonia, con refranes y sarcasmo, es burlas. Entonces vamos a leer aquí 5 ayes. Y en hebreo la palabra traducida como ay también es hoy. Y no siempre está asociada con lamentos. Más bien es una exclamación como oh, de asombro. Pero el tono de la exclamación depende del contexto literario en el cual se encuentra. Entonces, los términos que están en el 6a, refranes y sarcasmo, indica que aunque los ayes, que están desde el 6 al 20, anuncian los juicios que vendrán sobre Babilonia, tienen el propósito de poner en ridículo al burlador orgulloso. Tienen el propósito de poner en ridículo a Babilonia. Hago una pausa para darme a entender un poco más y perdón si estoy yendo muy rápido, pero es que quiero compartir esto y no quiero pasarme más tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Habacuc empieza quejándose por la situación que hay en Israel. El Señor le dice que va a castigar, o en este caso específicamente a Judá, que va a castigar a Judá con Babilonia, que los va a ocupar para traer castigo. Y viene un segundo lamento de Habacuc, o queja o reproche, en el cual le dice, ¿cómo es posible que vas a ocupar a Babilonia, nación tan cruel?
Y el Señor viene y le vuelve a responder otra vez. Y lo que a mí lo que me impacta es que el Señor le responde a Habacuc, cuando probablemente no tiene él por qué responder, pero lo hace para que se diera. Entonces, en la segunda respuesta le dice: no te preocupes por Babilonia. Ellos tienen que hacer lo que yo quiero. Yo los voy a ocupar para mi propósito, para mi plan. Y esto, no te preocupes. Ya tengo algo diseñado o destinado para ellos también. Así que tranquilo, ¿cómo se llama? Habacuc, que los van a venir difíciles. Entonces, en estos 5 ayes podemos ver 2 enseñanzas importantes. Primero, cada una recalca que el juicio divino corresponde al pecado que cometieron. Recuerde, a la ley del talión. En este caso, el imperio de Babilonia pasaría lo mismo que les había hecho a otros pueblos. Es la misma verdad que fue subrayada en el capítulo 1 de Habacuc, del 5 al 11, en relación al castigo que recibiría Judá. Judá iba a recibir lo que ellos mismos habían hecho. Entonces, aquí vemos muy claro, o deja muy claro el Señor, que no soporta a ningún rival que aspire a la gloria que solo Él merece. ¿Por qué? Porque los imperios buscan dominar a las naciones para satisfacer su propio egoísmo. Y ya vamos a ver más adelante en el versículo 14 que dice que en el futuro será el conocimiento de la gloria de Jehová lo que llenará la tierra. Entonces, los mismos crímenes y actitudes caracterizan a todo poder y sistema humano que se aparta de Dios. Es decir, a pesar de que en el contexto de esta profecía, que se refiere a Babilonia en particular, su mensaje de juicio y humillación sigue vigente a través de toda la historia. Ahora, entremos de lleno a los ayes. El primero, vamos a verlo en el 2 del 6b al 8. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. ¿Qué quiere decir esto? Babilonia había acumulado riqueza por la extorsión. Trataban sin misericordia a los pueblos por una u otra razón. Estos estaban endeudados con el imperio y no podían pagar. Entonces, esto se compara con esta acción de juntar las prendas empeñadas por los pobres. Amén. Se recuerda que, bueno, léalo mejor usted. Después, Éxodo 22, 25 al 27, Deuteronomio 24, del 10 al 13, Nehemías 5, del 1 al 13. Vamos a leer la primera. Éxodo 22, 25 al 7. Del 25 al 27, perdón. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Amén. Entonces, esta acumulación de bienes que tenía Babilonia se había logrado por medio de mucha violencia. Habían despojado a aquellos que se convirtieron en deudores
ellos se habían vuelto como usureros y habían quitado, habían despojado. ¿Y qué decía el Señor en la ley? Con uno de tu pueblo, no te vas a comportar así, porque de seguro es lo único que tiene para cubrirse y para la noche se lo tiene que devolver para que no pase frío. Entonces los pueblos, así como Habacuc, claman, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Y entonces dice Jehová que los endeudados serán los acreedores de Babilonia. Los explotados entonces maltratarán a sus opresores de la misma manera que ellos fueron abusados. ¿Quiénes iban a castigar a Babilonia? A los que Babilonia había explotado. Segundo, hay juicio por el saqueo. Habacuc 2 del 9 al 11. No leí el 8, disculpe, no leí el 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Eso es del anterior. El segundo hay juicio por el saqueo, del 9 al 11. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Entonces, estos continúan con la idea anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Babilonia logró cierto bienestar y seguridad a expensas de las demás naciones. Entonces, su casa puede referirse al palacio del rey, pero también a la capital, a la dinastía o aún al imperio entero. Entonces, el imperio giraba alrededor de la magnífica ciudad de Babilonia y el anhelo era establecer un reinado intocable e indestructible. Pero los oprimidos que trabajaron en el levantamiento del imperio o las piedras mismas de los proyectos de construcción clamarán en contra de Babilonia. Y esto lo vivió Israel allá en Éxodo 2:23, cuando murió el otro faraón y puesto el otro, y el pueblo clamó porque se endureció todo, ¿verdad? Y clamaron a Jehová. Entonces, estos eran testigos para acusar al imperio en el día del juicio. Tercer ay, juicio por el egoísmo. Sí, hermano, estamos tocando, yo espero que usted comparta conmigo este interés de aprender de la palabra. Porque no solo es venir a rellenar una enseñanza de día jueves, no es solo, es mucho tiempo para poder traer esto. Y si en algunos casos no me estoy deteniendo, tal vez para hacer una reflexión bíblica, yo espero que usted la haga. No podemos comportarnos de esta manera, aún conociendo al Señor, porque nos va a ir. El Señor no contempla la injusticia. Juicio por el egoísmo. Habacuc 2, del 12 al 14. Ay del que edifica ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Babilonia iba a continuar en el tema de establecer el imperio a costa del sufrimiento de otros pueblos. ¿Por qué? Porque ocupaban la violencia como medio para lograr sus fines egoístas. Amén. Lo hacen en contraste entre unos planes crueles y
los decretos o las leyes que el Señor había puesto. Por el juicio que envía Jehová, todo lo que se había logrado lo iban a perder. Será Jehová de los ejércitos, el Dios guerrero, igual que en Éxodo 15:3, quien llevará a cabo la destrucción del imperio que se había confiado, que creían que nadie los podía eliminar, pero tarde o temprano el Señor traería a otro imperio para destruir y reemplazar a Babilonia. Y en la historia conocemos que los medos y los persas fueron su instrumento de juicio. Conquistaron a Babilonia en el año 539 antes de Cristo. Entonces, el Señor dice, voy a remover a Babilonia. Es que el mundo está lleno, para que el mundo esté lleno del conocimiento de la gloria de Jehová y no de la fama de un imperio perverso. Esto el Señor iba a mostrar cómo su poder podía derrotar imperios. Lo hizo con Egipto, lo hizo con Asiria, lo iba a hacer con Babilonia y después también con los que se levantarán. Entonces, cuando dice que la tierra está llena de la gloria del Señor, que lo podemos ver allá en Salmos 19:1, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué? Porque Él es creador, Él es soberano y se ha manifestado a través de la historia y de la naturaleza, y que en un futuro todo el mundo y los pueblos lo reconocerán como único Rey y Dios, que será adorado por toda la humanidad. La palabra dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Amén. Cuarto, hay juicio por la humillación. Habacuc 2, del 15 al 17. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitaban. Entonces, en varios pasajes, algunos profetas anunciaron que Jehová iba a utilizar a Babilonia, así como a Siria en el siglo anterior, para llevar a cabo el juicio sobre las naciones. Pero a través de la conquista del imperio, derramaron el furor de la copa de su ira, es decir, se pasaron, se extralimitaron. Aquí en el versículo 15 señala que Babilonia, al cumplir inconscientemente esta tarea, humilló a los pueblos, los dejó desnudos, les quitó su dignidad y su autoestima. ¿Qué hacía Babilonia o qué hizo Babilonia con los israelitas que fueron llevados cautivos? Llevaban sus nalgas descubiertas. Era una manera de humillarlos. ¿Por qué? Porque no solo iban cautivos, esclavos, presos, sino que además de eso iban desnudos, ¿sí? Y entonces, al igual que en los ayes anteriores, Babilonia recibiría lo merecido. Así como había dado de beber de la copa de la ira divina a otros, ahora Babilonia tomaría de esa copa. Entonces, en vez de gloriarse de la vergüenza de otros, sería deshonrada en su derrota. Y en el versículo 17, Habacuc hace referencia a la violencia de Babilonia. ¿Por qué? Porque en el 15 menciona la desnudez y la asocia con la vergüenza. Amén. Y el último vamos del 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo?
la estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, los primeros 4 ayes que hemos visto que se incluyen en esta estructura elaboran temas comunes: la violencia, la opresión, el juicio según la norma, ojo por ojo. Pero en el enfoque del quinto ay, que está fuera del inclusio, es distinto. ¿Qué es inclusio? Esta manera de enmarcar los límites de un pasaje se llama inclusio. Entonces, ¿por qué? Porque ahora el Señor está denunciando la idolatría de Babilonia. Si usted ve, los primeros 4 es diferente al quinto. Y el quinto ya habla de la idolatría. Wow. Para empezar, no empieza con un ay, sino hasta en el segundo versículo, en el 19, ya empieza el ay. Entonces, es Jehová quien señala, pero él compara con su propia persona. ¿Por qué? Porque los ídolos son creación humanas, no son confiables y carecen de poder, mientras que el Dios de Judá es soberano. Mostrar que él era un Dios superior a las vanidades paganas tendría mucho peso en este tiempo, ¿verdad? En esta histórica. En el Medio Oriente la creencia era, ahora, ¿por qué habla de esto? Bueno, en el Medio Oriente la creencia era que la derrota probaba que los invasores tenían dioses más poderosos. Pero en este caso, el Señor iba a permitir que Babilonia invadiera a Judá. Él lo estaba permitiendo, pero después él iba a mostrar a los demás que él estaba por encima de todas las cosas. Entonces, así como Jehová se burla del orgullo de Babilonia en los primeros ayes, en este pone en ridículo a los dioses que supuestamente la sostienen, los defienden y les otorgaban sus victorias. Entonces, la vara con la que Dios ejecuta su juicio divino también será juzgada. En este momento, Babilonia estaba siendo utilizada como la vara que Dios está utilizando, pero esa también sería juzgada. Amén. Entonces, en el versículo 20 vemos: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí vemos una conclusión abrupta. Jehová corta el diálogo con Habacuc. Frustrado por el silencio de Jehová, él había clamado sin cesar a favor de su pueblo. Así es como él empieza. El profeta había cuestionado el compromiso de Jehová para con su pueblo y su santidad. No veía que Dios castigara la injusticia. Después no entendía por qué utilizaría un poder pagano para cumplir su juicio. Jehová responde que él está presente en medio del pueblo en su santo templo. Nunca estuvo lejos. Ahora verán la manifestación de su voluntad en poder. Termino. El silencio es exigido delante de Dios. Después de la extensa revelación compartida a Habacuc y a la nación, ya no pueden haber más acusaciones o señalamientos. El Señor viene y le responde aún después del reproche de Habacuc, y es una revelación extensa. Y le dice que ya no puede haber más acusaciones o señalamientos. ¿Por qué? Porque Él sí es justo y Él lleva a cabo sus propósitos soberanamente. Ante esta verdad y ante lo que iba a ser, todo Judá debía de callarse y temerle. Aún toda la tierra debe de responder de igual manera,
porque Él controla el destino de las naciones y de los imperios. ¿Qué les dice? Basta ya de palabras. ¿Por qué? Porque a Jehová sale ahora para poner en marcha el juicio. Y eso está en Sofonías 1:7 y en Zacarías 2:13. Hermanos, espero que me haya dado a entender. No se imagina la cantidad de información, yo lo quería condensar y la verdad que no, que es muy hermoso entender. Y cierro con esto. Si nosotros actuamos mal, va a haber consecuencias. El tener la salvación, que es algo inmerecido, no fue de gratis. El Señor murió por nosotros. Y de la única manera que nosotros podemos agradecerle a Él por esa salvación es siendo fiel. Mas el justo, por su fe, vivirá. Esa acción de creerle o esa acción de vivir en santidad. Entonces, la salvación y la santificación no pueden separarse. Deben de vivir juntas. Mas el justo, mas el salvo, por su fidelidad, por creerle a Él, por vivir bajo su palabra, va a tener vida. Y no solo aquí, no solo salida a los problemas aquí, sino que también un día allá con Él en los cielos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Gracias por traer, Señor, revelación, conocimiento. Señor, que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga.